Buenos días. Buenos días, estimados estudiantes. Es un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es Juan José Torres, el docente asignado para este diplomado, específicamente del módulo constitucional que estamos revisando durante estos primeros 2 meses. El día de hoy, 23 de octubre, viernes 23 de octubre, exactamente a las 10:22 de la mañana, vamos a dar inicio a la clase intensiva del día viernes, ¿no? Asignada para hoy viernes. Ahora, en primer lugar, quisiera, por favor, hacer una retroalimentación del deber enviado acerca del garantismo penal, ¿no? En primer lugar, hacer dicha retroalimentación, posteriormente ver la clase y, como punto final, revisar el nuevo deber referente a la materia que veremos el día de hoy. Este nuevo deber contará como clase asincrónica, ¿no? Recordamos que necesitamos una clase sincrónica, que es la clase de materia, la clase de charla magistral, y posteriormente tenemos la clase sincrónica referente a actuación en clase, ¿no? Entonces, daremos inicio. Por favor, una retroalimentación acerca del deber. Me ayuda Joana Bailón. Buenos días, Joana. Buenos días, buenos días. Espérame solo un segundo, me ubico un auricular para un mejor audio, espérame un Sí, segundito. por supuesto, no se preocupe. Ya, listo, estamos bien allí, ¿verdad? Sí se me escucha. Buen día, Joana. Cuénteme Buen sobre día, el ¿cómo deber. están? ¿Cuáles son ¿Cómo sus está? apreciaciones acerca del garantismo penal? Ya, ¿cómo está, abogado, compañeros? Buenos días, un gusto participar nuevamente en una clase. Bueno, comenzar con el tema del garantismo penal es manifestar que el garantismo penal es todo un conjunto de garantías formales, para mí formales, que componen el procedimiento penal. El garantismo penal tiene un referente muy importante acá en América, que es Ferrajoli, que él dice que denomina un modelo, es un modelo o una estructura para que se minimice la intervención penal dentro de un proceso penal. Uno de los fundamentos que él destaca dentro del garantismo penal y que Ferrajoli lo ha mencionado es como que el principio de mínima intervención penal o donde el derecho penal sea de última ratio o de última instancia para poder también efectuar. Esto nace a través ya de la idea de la pena, del poder punitivo del Estado, de la sanción hacia el cometimiento de delitos, infracciones, pero también la idea también es que el Estado minimice esa intervención punitiva, donde se deba primero comprobar el cometimiento del delito y se pueda someter a los límites para también que se tutelen los derechos de la persona, porque la persona procesada, la persona que está dentro de un procedimiento penal, no deja de perder o de mantener sus estados de derechos propios como personas, aunque se encuentre en este estado. ¿Qué más podría mencionar respecto de esto? Eh, Como bien lo dije, es un conjunto, una estructura que compone el procedimiento penal, pero también dentro de este garantismo penal, ahí se encuentran todo este conjunto de garantías. Y si lo trasladamos al Código Orgánico Integral Penal, pues lo tenemos bien claro. Se me va el artículo, soy un poquito pésima para aprenderme números, donde se manifiesta claramente en nuestra norma que hasta la persona, bien sabemos, hasta la persona privada de la libertad, hasta en un centro de privación de libertad, no deja pues de conservar sus derechos como persona y se le debe mantener como tal. Entonces, para mí, el garantismo penal es todo esto, comenzar desde un procedimiento penal donde se investiga la acción penal, donde haya una mínima intervención, donde se pueda comprobar legalmente, donde el sancionado sea realmente demostrada su culpabilidad y posteriormente pues que se le cumplan todas sus garantías hasta cuando esta persona paga su condena en un centro de privación de libertad y posteriormente se devuelve a la sociedad pues para resarcirse
y como tal, pues ya devolvérsele su estado natural o anterior a los hechos sucedidos. Listo, muchas gracias por tu intervención muy acertada, Joana. Por favor, vamos con Juan Pablo Guanopatín. Buen día, Juan Pablo. Cuéntame tus apreciaciones acerca del deber de garantismo penal. Buenos días. Buen día, Juan Pablo. Cuéntanos. Bueno, vamos a proseguir, recordando que esta es una clase didáctica y en el caso de que no actúen, lógicamente quedará grabado. Que no actúen y no den ninguna justificación para no actuar, quedará grabado en el video. Información por parte de los organizadores. ¿Usted estaba en el grupo, estimado? Muy buenos días, abogado. Sí, ¿cómo está Mariana? Sí, verá, escúcheme, yo quisiera de una vez aclarar esta situación porque yo no Sí, sé si usted recién abrió la clase. sí, Recién ¿cómo abrió la está? clase. Ajá, hace unos 5 minutos. Cuénteme. Ya, lo que pasa es que yo no sé en qué grupo estoy ni dónde estoy, porque yo tuve ahorita que prácticamente escribirle a Andy y le dije que me dijera en sí cuál es el horario, porque yo estoy de las 8 de la mañana sentada en mi computadora, ya que yo me inscribí en criminología de 8 a 10 y me inscribí con ustedes de 10 a 12, pero nadie me da respuesta y ahorita él me manda un link. Entonces, ¿en qué grupo yo debo estar? O por favor, agrégueme al grupo en el que usted manda el link directamente para yo todos los Mira, viernes. el link siempre es el mismo. Por eso yo no lo envío, es un link recurrente. Cada Ese link viernes, siempre va a ser para la misma hora y exactamente, todo. es un link recurrente. Todos los viernes 10 de la mañana se conecta ese link. Ajá, Bueno, así se entonces maneja. eso es una cuestión que ya estamos aclarando. Y dígame una cosa, criminología no hay horario de 8 a 10. Verá, yo trabajo muy apartado de criminología, yo trabajo externamente a Escuela Legal Ecuador. Me contrataron Ya. para dar el curso de ayudantes judiciales y me manejo únicamente en esto, no tengo información respecto a lo que usted me comenta. Ya, listo. Pero yo le Entonces puedo... yo me tengo que ingresar con el link que está ahorita aquí, donde Sí, siempre el link dice formación recurrente jurídica. es un Ese es link mi grupo, recurrente, formación siempre se jurídica. hará el mismo. Listo. Ujú. Muchas gracias. Muy amable, Eso, disculpe. eso respecto a las clases de Zoom. Y respecto a la entrada a la plataforma virtual, dentro asimismo del grupo, permítame revisarlo, lo más seguro es que sí esté, dentro del grupo, sí, sí está, por supuesto. Dentro del grupo está el link directo para poder entrar a su curso de viernes intensivo 10 a 12. Ustedes entran al curso, que es la única forma por la cual pueden entrar, porque si entran por medio del sistema, poniendo clave, etcétera, hay más de 20 grupos, más de 20 clases y se van a confundir. Por eso yo les envié el link directamente para que puedan entrar. ¿Ya? Si no los aceptan en la clase, tiene que comentarle al abogado Andy Valencia para que le dé pauta para poder entrar. ¿Sí? Posterior a eso, usted revisa los deberes. Los deberes se van a Siempre publicar. vamos a tener que estarle pidiendo a él. ¿Sabe por qué? Porque ayer a mí me pasó, a mí me borraron de la clase. O sea, ese es un problema, ¿no? No es como que está una plataforma ahí perenne. Para mí me parece un problema, porque tenemos que estar siempre preguntando. A mí me borraron, volví a aparecer, me volvieron a borrar, volví a ingresar. Es una situación que, créame que es un poco conflictiva esta Es situación de la engorroso, claro. A plataforma. ver, le explico, le explico. Las personas que crearon la plataforma tenían todo revuelto.
todo revuelto, todas las clases revueltas. Entonces, me imagino que la han de haber aceptado en la clase que estaba revuelta, que estaban todos los deberes revueltos. Ahora, ¿yo qué hice? Lo que hice fue crear una plataforma para cada curso, un aula para cada curso, para que puedan enviarle y no haya ningún tipo de confusión. Porque, bueno, tenemos que mantener el orden respecto a eso. Por eso hay la nueva aula y por eso tienen que aceptar la nueva aula. Ya, ¿Sí? ¿y usted recién nos va a enviar ese código? O por No, favor, el lo puede código ya enviar está al en el grupo. grupo, ya está en el grupo. ¿Puede Si usted, reenviarlo al grupo, por favor? No sea sí, sí, malito. usted está en la formación jurídica, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya, yo le hago hincapié. Sí está en el grupo anteriormente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Me pero yo tuve confirma. un problema con mi celular y las informaciones a veces se formatean, se Ah, ya, ok. borran. Yo le copio y le pego entonces en este momento, ¿ya? Pero eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Creé un nuevo grupo para mantener el orden y por eso es que tienen que aceptarlo en el nuevo. No es que se cambie cada semana. Lo aceptan esta vez y ya queda de largo en ese grupo. Ajá. Eso es. Y para publicar el deber, tienen que hacer clic en la publicación que yo les dejé el día de hoy, exactamente un poco antes de empezar la clase. Yo dejé una publicación. Entonces hacen clic en el mismo y ahí sale la opción de entregar. No la publiquen en la parte del muro, ¿no? La opción correcta, la forma correcta de poder entregar el deber es haciendo un clic, entrando a la publicación y ahí dice la opción de entregar el deber. Y así el sistema lo va a registrar. ¿Ya? Lo que está del lado derecho, lo que en la columna del lado derecho. No, en la columna del lado derecho no. Usted entra directamente al link que yo le envié. ¿Ya? Al link que Usted ve, envió. usted ve el muro. En el muro sale el deber que yo les he asignado. Derechos de libertad. Es el deber que yo les asigné, que tiene en pauta hasta el día de mañana a las 12 de la noche. ¿Ya? Por el hecho de ser, porque se entiende que se debe realizar en clase, es una actuación en clase, es un deber en clase, una actividad en clase. Sin embargo, por distintas circunstancias, yo lo dejé hasta mañana, hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Entran a la publicación y ahí sale la opción de entregar deber. ¿Listo? Ya. Disculpe, doctor, ¿por dónde envió el código para la clase? ¿Perdón? ¿Por dónde envió el código para la clase? Disculpe. ¿Dónde está el código? Me comenta. El código Ajá, está, el modo. el código está en la misma publicación que yo les envío acerca del link. Ajá. Ah, Ahí ya, está. muchas gracias. Si usted ve en la parte final de la entrada del link, hay un código pequeño. Déjeme revisar cuál es. SZPEXH. Ese es el código. ¿Sí? Todo está en ese mensaje. Todo está en el grupo. Todo está. El clave del Zoom. Está lo de la plataforma. Está la clave de la plataforma. Todo está ahí. ¿Sí? Ahora, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, vamos directamente ya a la clase. Para revisar este tema, en primer lugar, tenemos que revisar lo que es la teoría del delito. Para entender la teoría del delito de una manera, con cosmovisión, por decirlo de alguna manera, porque no lo vamos a revisar a fondo, debemos entender lo establecido en el COIP. En el COIP, que se encuentra dividido en 3 libros bien delimitados. En primer lugar, tenemos la parte sustantiva, que es la parte de los tipos penales de los delitos. Posterior a eso, tenemos la parte adjetiva, que es aquella parte en donde se establecen las formas de ejercer la justicia, los distintos procedimientos ajenos al procedimiento ordinario, como pueden ser procedimiento directo, procedimiento abreviado, procedimiento expedito, entre otros, ¿no? Tenemos también el tercer libro de ejecución de las penas, donde se establecen temas importantes como pueden ser el régimen semiabierto, el régimen abierto, formas de cumplimiento de pena, formas de rehabilitación y formas de reinserción en la sociedad. El conocido jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, ha manifestado o afirma que el derecho penal tiene 3 acepciones o 3 vertientes de necesidad del mismo, ¿no? ¿Por qué existe el mismo? Tenemos entonces el derecho penal como poder punitivo, el derecho penal como ley penal y el derecho penal como dogmática penal. Veremos entonces el derecho penal como poder punitivo del Estado.
como antecedente fundamental, tenemos a la Revolución Francesa en este punto. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa se encargó de pregonar el nacimiento de las repúblicas y también lo que es la organización de los individuos en sociedad, pregonando de la misma manera principios democráticos, ¿no? Principios democráticos como la soberanía del pueblo, la representación popular y la independencia de poderes, lo que en nuestro país se denomina actualmente como las funciones. Los ideales democráticos y republicanos, ya sea de la Revolución Francesa y ya sea de la Revolución Norteamericana, se dieron respectivamente en 1789 y 1776, respectivamente cuando se dieron ambas revoluciones, y produjeron un contrato social, un origen contractualista en la sociedad, por el cual los ciudadanos libres, cansados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que les era inútil, ya que preponderantemente se encontraban en la incertidumbre de conservarla, sacrificaron una parte de ella por medio del contrato social para vivir en paz, para vivir en tranquilidad. Entonces, entendemos que según Hobbes, según el jurisconsulto Hobbes, ¿qué material está utilizando? Hay un libro, pero no es la página. Referente al libro, aún no entramos en materia, estamos haciendo una introducción, recordando que estamos viendo un módulo constitucional y posteriormente veremos un módulo penal. Yo les había manifestado que esta es la introducción. Al final de esta clase empezaremos con el libro y empezaremos a revisar el artículo 66, numeral 1, ¿no? Al final de esta clase. Ahora, proseguimos entonces. Igual las clases las pueden ver, las pueden revisar en la plataforma ya cuando sean subidas las mismas, ¿no? Me encuentro en el proceso de subir las clases. Según Hobbes, la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir esta restricción sobre sí mismos, es el cuidado de su propia conservación y por añadidura el logro de una vida más armónica. Es decir, el fin del Estado y el fin del contrato social es la seguridad de quienes lo integran. El fin del derecho penal es establecerse como poder punitivo del Estado con el fin de hacer cumplir aquel contrato social, con el fin de establecer lo que es la coerción, para que las personas en sociedad piensen dos veces antes de realizar un delito y se pueda mantener lo que es la tranquilidad y la parte armónica de cada uno de los miembros. El poder de castigar los estados nace entonces como una necesidad de garantizar la convivencia entre los ciudadanos que hayan suscrito el contrato social. Esa es la importancia del derecho penal, la importancia del contrato social, ¿no? Entonces tenemos el derecho penal como ley penal, referente que no se pueden juzgar a personas sin la existencia de una norma penal anterior. Concordancia, lógicamente, con el principio de tipicidad, ¿no? Ahora, tenemos al derecho penal como dogmática penal o derecho penal propiamente dicho. Según Zaffaroni, el legislador, al dictar la ley penal, hace la criminalización primaria, ¿no? Posterior a esto, la persona que ejerce la criminalización primaria o la persona que la lleva a la vida práctica son los policías. Los policías se encargan de la realización de la criminalización secundaria, ¿no? De la forma que la policía haga su trabajo es que se realizará de una manera correcta o incorrecta lo que es la criminalización secundaria. Ahora, es importante mencionar que la policía por lo general, no todos obviamente, pero como punto general, se marca que ellos utilizan las normas plantadas en el COIP, plasmadas en el COIP, sin embargo, mayoritariamente lo ejercen con el principio de mínimo esfuerzo. El principio de mínimo esfuerzo. Es decir, utilizando la coerción estatal en base a estereotipos. Es decir, continúa el estigma de la teoría del delincuente nato después de prácticamente un siglo, ¿no? Es así que en las cárceles, preponderantemente, los presos tienen las mismas características fisiológicas, las mismas características respecto a los sectores geográficos donde viven. La conclusión es que quien hace efectivo el poder punitivo del Estado, la policía, selecciona
selecciona por medio de la regla del mínimo esfuerzo a los clientes del sistema penal en función de su estereotipo, en función de su estado social, en función de dónde viven, en función de sus características. Con esto lo que quiere decir el autor es que si bien todo el ejercicio del poder punitivo del Estado es irracional, el derecho penal debe servir para evaluar los grados de irracionalidad del poder punitivo del Estado y dejar pasar solo lo menos irracional. Y esta es la finalidad más importante del derecho penal, la de limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Lógicamente, si hablamos de la irracionalidad, tenemos que tomar en cuenta de que si existe otro medio para poder llevar a cabo la justicia que no sea el derecho penal, ¿no? Por supuesto, el ámbito civil u otras circunstancias, cuando no se afecten lo que pueden ser los bienes jurídicos más importantes para el COIP, como es la vida, libertad e integridad. Cuando no se afecten estos bienes, el fiscal podrá aplicar lo que es el principio de oportunidad y, lógicamente, se podrá aplicar el principio de mínima intervención penal, con el fin de no desgastar esta área, ¿no? Jorge Calla, excelente día. Buenos días, Jorge, un placer saludarlo. Ahora, Luigi Ferraioli, respecto al garantismo, ha apoyado abiertamente en una de sus grandes obras, Derecho y Razón, a los llamados axiomas del garantismo, que son las reglas para que un proceso sea llevado de la manera correcta, de la manera idónea. Ante la ausencia de uno de estos presupuestos, no es legítima la imposición de una pena. Es lo que me comentaba Joana Bailón respecto a los axiomas del derecho penal. Que dentro de estos axiomas se encuentran contenidos distintos principios, ¿no? Vamos a proceder los axiomas en primer lugar y posterior vamos a ahondar en la explicación de cada uno de estos. Revisaremos entonces lo que son los axiomas. Tenemos: no hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin daño, no hay daño sin acción, no hay acción sin culpabilidad, no hay culpa sin juicio y no hay juicio sin acusación. Esos son los axiomas del derecho penal, según el libro de Derecho y Razón de Ferraioli, ¿no? Ahora, vamos a proceder a explicar cada uno de estos. En primer lugar, tenemos el principio de retributividad. ¿Qué significa el principio de retributividad que viene contenido en el axioma no hay delito sin ley? Para explicarlo, tenemos que remitirnos al artículo 76, numeral 3 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que determina que nadie podrá ser sancionado por un acto u omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal. Entonces, la acción que se realice en la vida práctica deberá ser retributiva a lo establecido en la norma penal, ¿no? Se establece lo que es la tipicidad en su máximo esplendor. Ahora, como segundo principio tenemos el de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Que viene contenido dentro del axioma no hay delito sin ley. Lo revisamos también en el artículo 76, numeral 3, de manera análoga, tal cual hicimos en el principio retributivo. Sin embargo, se adhiere la parte de la sanción, determinante que no se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o en la ley, ¿no? Entonces, determina que los jueces, los administradores de justicia, en ningún momento podrán imponer más de lo recomendado en el Código Penal. Ahora, como tercer principio, tenemos el principio de necesidad, que se encuentra contenido en el axioma no hay ley sin necesidad, ¿no? Si revisamos la Constitución de la República del Ecuador, recordando que nos encontramos en un módulo constitucional y tenemos que buscar las concordancias, encontramos en el artículo 76, numeral 6, lo siguiente: la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales. Es decir, hablamos de que el legislador deberá percatarse de qué acción puede ser más perjudicial para la sociedad. Podemos poner como ejemplo entonces la pena de aquellas personas que, en primer lugar, adquieran un arma ilegalmente para fines de defensa personal. Entonces estas personas estarían recayendo en el tipo penal de COIP, establecido en el artículo 360 del mismo, acerca de la tenencia y porte ilegal de armas, con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Diferente será en el caso de tráfico ilícito de armas de fuego
armas químicas, nucleares y biológicas, con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Se establece más pena para este segundo delito, este segundo tipo penal, ya que de acuerdo al principio de necesidad, será más reprochable y necesario atacar aquella conducta que puede afectar a la sociedad en general, que aquella que pueda afectar únicamente cuestiones individuales. Me explico un poco más con esto. Una persona que tenga un arma, que tenga la tenencia ilegal de arma, podrá asesinar, en el peor de los casos, a 3 o 4 personas. Sin embargo, la persona que trafique armas, tráfico ilícito de armas o de sustancias de fuego, sustancias químicas, algo así es el tipo penal, la persona que realice esto, que venda 20 armas y que cada una de las personas a las que les vendió asesinen a una persona, por supuesto, está afectando a la ciudadanía mucho más de lo que lo hizo la primera parte o la primera persona referente a la tenencia ilegal de armas. Por tal motivo, se establece mayor necesidad de establecer una pena privativa de libertad mayor, ¿no? Asimismo, en base a este principio se plasma el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. ¿A qué nos referimos con oportunidad y con mínima intervención penal? Referente al principio de oportunidad, Basigalupo, el jurisconsulto Basigalupo, define el principio de oportunidad como no solo la renuncia a la acción penal si se presentan determinadas condiciones, sino que todo tratamiento penal deberá manejarse de una manera diferenciada, observando lo que es el conflicto social representado por el hecho delictivo, ¿no? En conjunción con el principio de mínima intervención penal, con lo cual el hecho podrá derivarse a otra materia. Ahora, revisamos el siguiente principio, el principio de lesividad, que se encuentra contenido en el axioma no hay necesidad sin daño. Citamos entonces el artículo 66, numeral 5, donde se establece que se reconocerá y garantizará a las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás, ¿no? Se establece este axioma, entonces entendemos que el garantismo se basa en el hecho de que si una persona únicamente maquinea con realizar daño a otra, con vulnerar los derechos de otra, o un bien jurídico ajeno, podemos entender que no existe una acción. Entonces, no será necesaria la aplicación de la ley penal ni coacción de la norma a causa del principio de mínima intervención penal, ¿no? Como quinto principio tenemos el principio de materialidad. ¿A qué nos referimos con el principio de materialidad? Deberá exteriorizarse la misma, una acción para que pueda aplicarse al tipo penal. Entonces, se entiende que se encuentra contenido lógicamente en el axioma no hay daño sin acción y se entenderá la misma explicación referente al principio de lesividad, ¿no? Como siguiente principio tenemos el de culpabilidad, que se encuentra contenido en el axioma no hay acción sin culpa. Sin embargo, por efectos prácticos y para evitar confusiones, lo denominaremos no hay acción sin culpabilidad, ¿no? Según el artículo 34 del COIP, que define a la culpabilidad, considera que para que una persona sea, valga la redundancia, considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Vamos a definir cada una de estas partes. Al momento de ser imputable se refiere al hecho de que a una persona puede asignársele el cometimiento de un delito y que esta persona haya exteriorizado su psiquis al cometimiento del mismo, ¿no? Entonces entendemos que la imputabilidad es la capacidad de querer, es decir, estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente, y entender, tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. Es decir, debe estar conectada a la parte que maneja la psiquis y la persona y posteriormente la voluntad, ¿no? La voluntad que genera este acto. Se considerará inimputable a aquellas personas que no manejen su psiquis, como pueden ser, por ejemplo, las personas con trastorno mental, que obviamente deberá estar debidamente comprobado por un informe pericial,
Y en los casos, por ejemplo, de embriaguez o intoxicación inducida, donde una persona inserta cualquier tipo de sustancia, en el ejemplo más básico, en una fiesta, inserta cualquier tipo de sustancia en la bebida de otra persona. Y esta otra persona realiza un delito. Entonces, en este caso, no manejaba su psiquis por cuestiones externas, por tal motivo, no existirá la responsabilidad. Lógicamente, esto deberá estar debidamente comprobado en un juicio y dependerá exclusivamente de la defensa técnica, si la defensa técnica es de calidad. En cuanto al conocimiento de la antijuricidad de su conducta, tomaremos en cuenta el proverbio latín denominado ignorantia juris non excusat, o también denominado ignorantia legis nomina excusat, lo que en español significa la ignorancia no exime del cumplimiento de la norma o del cumplimiento de la ley, lo cual significa que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que habiendo sido promulgada la norma, han de saberla todos, ¿no? Sin embargo, esta presunción no será aplicable en el derecho penal, refiriéndonos a la existencia de determinados casos específicos, como puede ser el ermitaño, el caso más común respecto al ermitaño que vive en las montañas y que no conoce acerca de cómo se desarrolla la sociedad, no tiene acceso a los medios de comunicación, no tiene acceso a la comunicación con otras personas. Por tal motivo es imposible que conozca cómo se maneja la ley penal. Obviamente conoce que está mal matar, robar. Sin embargo, por ejemplo, él no tendría conocimiento de la tabla de drogas, ¿no? De cómo se maneja la tabla de drogas. Entonces, se puede explicar o se puede aplicar lo que es el conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Y Como disculpe, siguiente doctor, punto. Sí, ¿cómo pero está, Nicolás? existiría también el error de tipo. El error de tipo lo veremos en lo posterior. Esto es simplemente una cosmovisión. Y asimismo, el conocimiento de la antijuricidad de su conducta es un caso específico. Posterior lo llevaremos a debate, ¿sí? En el módulo Ya, penal, ¿sí? Por no ya, extendernos más. doctor. Ujú. Ahora, otra parte de conocimiento de la antijuricidad de su conducta puede ser aquella persona que las tribus ancestrales. Referente a las tribus ancestrales, quienes tienen su propia organización, quienes tienen su propia justicia incluso, entonces ellos no tienen conocimiento, lógicamente, de cómo se manejan los tipos penales en la sociedad en general, en una sociedad ajena a la suya, ¿no? Recordando que obviamente conocen que está mal matar, robar, violar, etcétera. Sin embargo, no conocen ciertos tipos específicos acerca del código. Veremos una vez más el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador referente a la presunción de inocencia. Como siguiente axioma tenemos no hay culpa sin juicio, en donde se encuentra contenido el principio de jurisdiccionalidad. ¿No? Tomando en cuenta el artículo 76, numeral 2 y 3, referente a que se presumirá la inocencia de toda persona mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, y que solo se podrá juzgar a una persona ante un juez con observancia del trámite propio de cada procedimiento, recordando de que se deberá manejar o se deberá tomar en cuenta la acción jurisdiccional. Como último punto tenemos el principio acusatorio contenido en el axioma no hay juicio sin acusación, con concordancia en el artículo 75 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia imparcial e independiente, recordándose también los principios establecidos o comentados en la primera clase de este diplomado. También se tomará en cuenta o tendrá concordancia este axioma con el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. ¿Sí? Quedan exactamente 3 minutos para la finalización de esta llamada Zoom, de la plataforma Zoom. Por tal motivo, les voy a solicitar
pues les voy a indicar que existirá un tiempo de descanso, de break, para poder volver exactamente en 5 minutos y poder continuar con la clase, y posteriormente con la clase asincrónica. ¿Sí? En 5 minutos o 10 minutos nos podemos volver a conectar en el mismo link. 10 y 7, por favor, nos conectamos. ¿Sí? En 10 minutos nos volvemos a conectar a este mismo link. ¿Sí? Listo, gracias. Doctor, disculpe, me imagino debe ser 11 y 7, ¿no? 11 y 7, perdón, sí. Tomen en cuenta que son las 10:57. Perfecto. Sí. Ok, listo, está muy bien.